Durante una cena familiar, mi suegro abofeteó a mi hijo y lo empujó al suelo. Su hija se rió. Gracias, papá. Tal vez así aprenda. Se me heló la sangre. Me levanté y marqué un número. Ellos no tienen idea de con quién se están metiendo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. No había visto a mi hijo, Titus, en 3 meses cuando llegó la invitación, un mensaje de texto de Bayelit, mi nuera, no de él. Cena el domingo, 6:30. Sin calidez, sin explicación por el silencio, solo una orden. Conduje hacia su casa en Vallart esa noche con una esperanza cautelosa. De esa que desarrollas a los 67 cuando la vida ya te enseñó que la reconciliación rara vez llega sin condiciones. La casa estilo Craftsman en la avenida 24 se veía igual. La luz del porche encendida. La bicicleta de mi nieto tirada en el pasto. Yo había comprado esa bicicleta para su cumpleaños el año pasado. Esa fiesta a la que no me invitaron. Bayelit abrió la puerta. Su sonrisa era precisa, ensayada, terminando exactamente en los labios. Winfield, pasa. No, papá Curtis, como solía llamarme, solo mi nombre, pronunciado como si estuviera firmando por un paquete. Titus estaba en el comedor y el pecho se me apretó. Tenía ojeras profundas. Los hombros encorvados, como si esperara un golpe. Cuando me vio, algo cruzó por su rostro, alivio quizá, o advertencia. Me abrazó rápido, y sentí lo delgado que estaba. Hola, papá. Gracias por venir. No me lo perdería, dije, aunque ambos sabíamos que últimamente me había perdido muchas cosas. No por elección. La cena empezó en silencio. Asado de res, verduras al horno, los platos que les regalé en su boda hace 5 años. Recordé haber escrito el cheque para su boda, $25,000. Bayelit me abrazó ese día, me llamó generoso, dijo que tenía suerte de tenerme en la familia. Esa mujer parecía un recuerdo inventado. ¿Cómo va lo del trabajo independiente? Le pregunté a Titus mientras cortaba la carne. Abrió la boca, pero Bayelit contestó primero. El trabajo independiente no es estable. Hemos estado hablando de opciones más confiables. Tengo clientes fijos, dijo Titus en voz baja. El trabajo es bueno. Trabajo de computadora, dijo Bayelit con tono desdeñoso. No exactamente lo que yo llamaría un empleo real. La puerta principal se abrió sin tocar. Botas pesadas sobre la madera. El padre de mi nuera, Philman Walters, entró al comedor con ropa de trabajo y Walters Construction LLC bordado en el pecho. No lo habían invitado, pero nadie parecía sorprendido. Bayelit, cariño, le besó la mejilla, ignoró a Titus y luego me miró. Winfield, ¿sigues viviendo en ese viejo lugar de la 85? Ahí sigo, dije con calma. Debe ser difícil con una pensión del gobierno. Se sentó sin pedir permiso, como si fuera su mesa. Le sigo diciendo a Titus que necesita aprender trabajo real, construcción, labor física, algo con valor. Vi la mandíbula de Titus tensarse. Miraba su plato. El diseño es un trabajo valioso, dije. Philman soltó una carcajada seca. ¿Sentarse frente a una computadora jugando con imágenes? Eso no es trabajo. Es un pasatiempo. Le ofrecí un puesto real en mi compañía, pero sigue inventando excusas. Tengo compromisos, empezó Titus. ¿Con qué? ¿Con dibujitos? Philman se recostó, brazos cruzados. Tu padre seguramente tampoco logró mucho, viviendo en esa pocilga. Las expectativas bajas suelen heredarse. Bayelit sonrió. Sonrió. Tomé un sorbo de agua y dejé que el insulto se asentara en mi pecho. Los vasos también eran del regalo de boda. Los elegí durante 3 horas buscando algo que dijera que creía en su matrimonio. A mi edad, ya sabía que defenderte ante gente como Philman solo los alimenta. Así que dejé el vaso con cuidado y dije: bueno, a mi edad, las expectativas bajas tienen sus ventajas. La expresión de Philman mostraba que esperaba enojo, no autocrítica. Se movió incómodo y miró a Bayelit. El resto de la cena fue un montaje de pequeñas crueldades.
Baielit mencionó que Titus ha estado haciendo trabajo de diseño gratis para Walters Construction. La familia ayuda a la familia, respondió ella con brillo falso, como si trabajo no remunerado fuera un regalo. Philman presumió su éxito empresarial con números que sonaban impresionantes hasta que uno lo veía ahí, con ropa de trabajo en plena cena, incapaz de separar su vida de su empresa. Observé cosas. Como Titus se encogía cuando Baielit elevaba la voz. Como pedía perdón por todo, por la temperatura de la comida, por no comprar el vino correcto, por recibir una llamada de un cliente durante la cena. La cámara costosa que le regalé para su cumpleaños estaba en una repisa, llena de polvo. Cuando pregunté por ella, Baielit dijo, «Los pasatiempos están bien, pero no pagan las cuentas». Me disculpé para ir al baño. En el pasillo observé las paredes, fotos de la familia de Baielit por todas partes. Sus padres, hermanos, sobrinos. Ni una sola foto de Titus conmigo. Ni una sola de mi nieto conmigo. Yo había sido borrado. Cuando regresé, Philman sermoneaba a Titus sobre ser un hombre. Mi hijo asentía, murmuraba acuerdos, encogiéndose más con cada palabra. Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta. Tenía 7 años, flaco y decidido. Se cayó 6 veces antes de lograrlo. Siempre volvía, con las rodillas raspadas y los ojos brillantes. Otra vez, papá. Déjame intentar otra vez. Ese niño no reconocería a este hombre. La cena terminó, por suerte, alrededor de las 9:30. Cuando me levanté para irme, Titus me acompañó al coche. Lejos de las ventanas iluminadas, en la oscuridad de la entrada, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Papá, comenzó, pero miró hacia la casa. Baielit estaba en la puerta, de brazos cruzados. Está bien, hijo, dije en voz baja. Pero no estaba bien. Conduciendo de regreso por las calles lluviosas de Seattle, entendí que me había estado engañando por meses. No era una mala racha. Era algo más. En un semáforo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Titus, perdón por esta noche. Me quedé mirando esas 3 palabras. Perdón. Como si él hubiera hecho algo malo. El Safeway de la avenida Greenwood tenía una oferta de manzanas. El jueves siguiente estaba en la sección de frutas comparando Honeycrisp con Fuji, intentando convencerme de que la rutina podía suavizar el nudo en mi pecho. Una persona mayor necesita consistencia. Comprar los jueves. La misma tienda. La misma selección cuidadosa de fruta. Winfield. Me giré. Era Sadie Thornton, mi vecina de 3 casas abajo. Había sido secretaria de un tribunal hace 20 años, cuando yo aún era fiscal. Nos reencontramos cuando me mudé a Greenwood. Sadie, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿ese era Titus visitándote anoche? Vi su coche. Dejé la manzana que estaba revisando. ¿Anoche? ¿Como a las 8? Ese Honda azul que maneja estaba justo frente a tu casa. Se quedó bastante rato. 20 minutos, quizá más. Pensé que estaban conversando. 20 minutos. Mi hijo había estado afuera de mi casa 20 minutos y no había tocado la puerta. Seguro recibió una llamada, dije, manteniendo la voz ligera. Ya sabes cómo es. La expresión de Sadie cambió, preocupada. ¿Está bien? Se veía, no sé, inquieto. Solo está ocupado con el trabajo. Gracias por mencionarlo, Sadie. Terminé las compras en automático, manejé a casa y me senté en la mesa, mirando el viejo bloc legal que guardaba en el cajón, un hábito de 3 décadas construyendo casos. No escribí nada dramático, solo fechas y notas. 9 de marzo, cena en la casa de Ballard. Philman, las expectativas bajas se heredan. Baielit, los pasatiempos no pagan las cuentas. Titus, múltiples disculpas, se encoge cuando la esposa alza la voz. 13 de marzo, Titus estuvo fuera de mi casa 20 minutos. No entró. Las siguientes 2 semanas pasaron lenta y pesadamente. Titus enviaba mensajes esporádicos. Ocupado. Perdón. Luego. Cada uno más corto que el anterior, como si racionara palabras.
Lo invité a tomar café 2 veces. Ambas veces se negó con excusas vagas sobre plazos y citas. No insistí. Insistir lo empeoraría. Un martes por la tarde, a inicios de abril, sonó mi teléfono. Violet, no Titus. Winfield, habla Violet. Te llamo por la cena. Hola, Violet. ¿Cómo estás? Ignoró el saludo. Queremos que vengas a cenar este domingo, 6 de abril, a las 6. Me parece bien. ¿Qué ocasiones? Papá Philman quiere hablar de algo importante sobre el futuro de Titus. Pausa. Silencio. El futuro de Titus, no nuestro futuro, no planes familiares. Su futuro, dicho como si fuera un proyecto a gestionar. Ya veo. ¿Titus estará presente? Por supuesto, es su futuro. Había un filo en su voz, como esperando resistencia. Le di lo contrario. Entonces estaré ahí. Un pequeño destello de sorpresa. Ah, bien. 6 en punto. Colgó antes de que pudiera responder. El domingo llegó con la típica llovizna de Seattle. Me duché, me vestí con pantalones caqui y una camisa abotonada, verifiqué que mi teléfono estuviera completamente cargado. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones, un dato que había usado muchas veces como fiscal. No es que planeara nada, solo estar preparado. Llegué exactamente a las 6. Llevé una botella de vino, nada caro, el tipo de obsequio que muestra cortesía sin calidez. Violet la aceptó con un asentimiento. Sin, gracias. El comedor se sentía diferente esta vez, más frío pese a la misma iluminación. Philman ya estaba sentado en la cabecera, aunque esa era la casa de Titus. Mi hijo se veía peor que hacía 3 semanas. Las manos le temblaban ligeramente mientras servía agua. Nos sentamos. Sin charla, sin ¿cómo has estado? Philman empezó de inmediato. Titus, he sido paciente, pero es hora de que entres a mi compañía a tiempo completo. Aprecio la oferta, dijo Titus con cuidado, pero ya tengo una base de clientes. La mano de Philman golpeó la mesa. Los vasos saltaron. Tus jueguitos de computadora no son una carrera. Te estoy ofreciendo 2.800 al mes. Ingreso estable. Trabajo real. La voz de Titus tembló. Eso es menos de la mitad de lo que gano ahora. El dinero no lo es todo, Titus, dijo Violet inclinándose hacia adelante. La familia sí. Papá te ofrece estabilidad. Pero estoy estable. Tengo contratos hasta... Eres un fracaso. La voz de Philman llenó la habitación. Igual que él, me señaló con un dedo. Mira a tu padre. 67 años y viviendo en esa porquería. ¿Es eso lo que quieres? Seguí comiendo. Masticando. Asado otra vez. Peor que la vez anterior. Titus se levantó de golpe, la silla raspando el piso. Necesito aire. Permiso. ¿Te sientas? Philman también se levantó, imponente. No hemos terminado. Solo necesito 1 minuto. Dije que te sientes. La mano de Philman salió disparada, tomó el hombro de Titus y lo empujó duro, de golpe. Titus tropezó con la pata de la silla y cayó. El sonido de su cuerpo contra el piso fue sordo, pesado. Antes de que pudiera levantarse, Philman dio un paso y lo abofeteó. La bofetada resonó como un disparo. Violet se rió. Se rió de verdad. Gracias, papá. Tal vez así aprenda a escuchar. El tiempo se detuvo. Titus en el suelo, una mano en la mejilla enrojecida. Violet de pie, sonriendo. Philman respirando fuerte, orgulloso. Dejé mi tenedor, puse la servilleta al lado del plato, me levanté despacio. Philman me miró, esperando aprobación o silencio. A veces hay que usar mano firme, dijo. ¿Verdad, Winfield? Disciplina a la antigua. El comedor era un cuarto pequeño, asfixiante, pese a su respiración pesada. Permiso, dije con voz tranquila. Demasiado tranquila. Fui a la cocina. 10 pasos, quizá 12. Desde el umbral podía ver el comedor. Titus en el suelo, la mano en la mejilla, Violet cruzada de brazos, Philman sentado como un rey.
Saqué el teléfono. 35 años como fiscal te enseñan ciertas prioridades. Primero, evidencia. Siempre evidencia. Configuré la cámara, la apoyé en el mostrador apuntando al comedor y presioné grabar. Luego hice la llamada. Marcus, habla Winfield Curtis. La voz del detective Marcus Reed sonó sorprendida. ¿Winfield? ¿Es el Winfield Curtis? Sí. Necesito tu ayuda. Estoy presenciando una agresión doméstica. Víctima masculina adulta. Agresor masculino adulto. Violencia física, incluyendo un golpe en el rostro. Víctima aún en el suelo. Ubicación, 6547, Avenida 24 Noroeste. Bayard. Ya estoy en la escena. Tengo evidencia en vídeo del incidente. Llegarán en aproximadamente 3 minutos. ¿Estás en peligro? No. El agresor cree que soy un anciano inofensivo. Ahora mismo sigue reprendiendo a la víctima. Hubo una breve pausa de Reed. ¿También estás grabando esta llamada? Vídeo de lo que está ocurriendo en este momento. Sí. ¿Conoces las leyes de consentimiento de Washington? Una parte. Entendido. Las unidades ya se están desplazando. Colgué, recogí mi teléfono y regresé al comedor, metiéndolo en el bolsillo de la camisa con la lente de la cámara visible. No se dieron cuenta. Estaban demasiado concentrados en su lección educativa. Por favor, dije, sentándome. Continúen. Philemon apenas hizo una pausa. Como decía, Titus, comenzarás en mi empresa el lunes. 2.800 al mes. Bayelit sacó un bloc de notas. De verdad sacó un bloc y empezó a escribir. Y tendrás que vender esa cámara. No más gastar dinero en hobbies. Levanté mi vaso de agua y bebí un sorbo. ¿Cuál sería exactamente el rol de Titus? Pregunté. Philemon se recostó, complacido de explicar. Diseño de sitios web, logotipos, materiales de marketing, trabajo real que apoye un negocio real. ¿Eso se compensaría aparte de los 2.800? Pregunté. Philemon se rió con desdén. Esa es la compensación. Él obtiene ingresos estables, yo obtengo servicios profesionales. Trueque justo. Titus habló desde el suelo, apenas un susurro. Eso no es un trueque justo. Esos servicios valen. No tienes derecho a negociar, interrumpió Philemon, golpeando la mesa con el puño. No estás en posición de negociar nada. Miré mi reloj. 6 minutos desde la llamada. La bandeja de servir estaba en medio de nosotros, el roast beef solidificándose en sus propios jugos. Bayelit seguía escribiendo su lista. 1. Vender cámara. 2. Comenzar en Walters Construcción el lunes. 3. Dejar de perder tiempo con clientes freelance, como si fuera a hacer un mandado en lugar de sabotear la carrera de su esposo. Titus me miró entonces. Me miró de verdad. Algo cambió en su expresión, confundido por mi quietud, mi silencio. Le asentí mínimamente. Confía en mí, hijo. Solo confía. 8 minutos. Tocaron el timbre. La cabeza de Bayelit se levantó, irritada. Ignóralo, dijo Philemon. No hemos terminado aquí. Esto es ridículo. Caminó hacia la puerta principal. Escuché que se abrió. Oí su respiración contenida. Buenas noches, dijo un oficial uniformado. Recibimos un reporte de disturbio doméstico en esta dirección. ¿Qué? La voz de Bayelit se elevó medio tono. No hay ningún disturbio. Esto es un asunto familiar, privado. Detective Marcus Reed apareció detrás del oficial. Aun después de 6 años, lo reconocí. Mismos ojos agudos, misma postura cuidadosa de alguien que ha visto demasiado y no olvida nada. Señora, necesitamos entrar. Tenemos causa probable basada en la llamada que recibimos. No pueden simplemente. RCW 10 y 31 me permite entrar sin orden judicial cuando se sospecha violencia doméstica. Por favor, aléjese. Bayelit retrocedió, el rostro perdiendo color. Los oficiales ingresaron, Reed escaneando la sala con eficiencia profesional.
Su mirada recorrió a Titus en el suelo, a Philemon sobre él, y luego la mesa del comedor donde yo estaba con el vaso de agua a medio camino hacia mis labios. Nuestros ojos se encontraron. Asintió mínimamente y sonreí. —¿Quién diablos los llamó? —exclamó Philemon poniéndose de pie. —Esto es acoso, propiedad privada. El rostro de Reed no cambió. Recibimos una llamada del señor Curtis aquí, reportando haber presenciado un asalto doméstico. Philemon se giró hacia mí. —¿Tú llamaste a la policía contra tu familia? Reed sacó su libreta. —Señor Curtis, ¿puede confirmar la información de nuestra llamada telefónica? —Sí, detective Reed. Presencié al señor Walters agredir físicamente a mi hijo, empujándolo al suelo y golpeándolo en la cara. Los ojos de Philemon se entrecerraron. Ustedes se tratan por el nombre de pila. ¿Qué es esto? El señor Curtis y yo hemos trabajado juntos antes, dijo Reed con voz neutra. Fue fiscal federal durante 35 años. El silencio duró 3 segundos. ¿Qué? La voz de Bayelit se quebró. ¿Fiscal? El rostro de Philemon palideció. Oficina del Fiscal de Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, dije. Me retiré en 2020. Reed se volvió hacia mí. ¿Tiene el vídeo que mencionó? Le entregué mi teléfono. 7 minutos que comienzan después del asalto inicial muestran abuso verbal continuo y coerción. Reed observó, rostro neutral, mientras el oficial Thompson miraba por encima de su hombro. Cuando levantó la vista, su expresión era profesionalmente neutra, pero noté un destello de reconocimiento en sus ojos. Buena evidencia, caso sólido. Señor Walters, ¿puede explicar lo que estoy viendo aquí? Eso es ilegal, balbuceó Philemon. No pueden grabar personas sin permiso. Washington es un estado de consentimiento de una parte, señor. El señor Curtis tenía todo el derecho legal para grabar. Este vídeo muestra que golpeó al señor Titus Curtis en la cara. ¿Cuál es su explicación? Necesitaba aprender respeto. Es débil como su padre. Philemon se contuvo, pero demasiado tarde. ¿Admite que lo golpeó? No era, necesitaba disciplina, anotó el oficial Thompson en su cuaderno. Sospechoso reconoce contacto físico con la víctima. Reed se volvió hacia Titus, aún en el suelo. Señor, necesito preguntar, ¿desea presentar cargos contra el señor Walters por agresión? Titus miró sus manos. No lo sé. Hablé suavemente. Es tu decisión, hijo. Nadie puede decidir por ti. Sea cual sea tu elección, te apoyo. Si haces esto, estás destruyendo esta familia, dijo Bayelit. Piensa en lo que haces, chico. Philemon agregó desde el otro lado de la sala. ¿Qué va a hacer? Titus permaneció en silencio un largo momento. Luego levantó la mirada hacia Bayelit, hacia Philemon y finalmente hacia mí. Algo se asentó en su expresión. Me golpeó, dijo Titus, voz firme. En mi propia casa. Ella se rió. Sí, quiero presentar cargos, dijo, volviéndose hacia Reed. Bayelit jadeó. Titus, deben irse, Bayelit, dijo mi hijo. Ambos deben salir. Reed asintió a Thompson, quien se dirigió hacia Philemon. Señor Philemon Walters, queda arrestado por agresión en 4º grado según RCW 9 a 36.041. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Esto es una locura, protestó Philemon mientras Thompson le colocaba las esposas. Todo por un poco de disciplina. La agresión contra un adulto es un delito en el estado de Washington, dijo Reed. Puede explicar sus acciones ante su abogado. El rostro de Philemon pasó de rojo a púrpura. Pagarás por esto. Tengo abogados. Te demandaré por todo. Necesitará un excelente abogado, señor Walters. Le recomiendo contratar uno de inmediato. Manipulador viejo, interrumpió Thompson. Le aconsejo que deje de hablar. Lo llevaron hacia la puerta. En el umbral, Philemon se giró. Esto no ha terminado. Lo miré. No, no ha terminado. Bayelit lloraba ahora, siguiéndolos. Papá,
Llamaré a alguien. Arreglaré esto. Reed se quedó atrás, tomando fotografías. La cara de Titus, el comedor, la lista de Bahía Elite todavía sobre la mesa, documentación profesional, construyendo el caso. Necesitaré declaraciones de ambos, dijo Reed. ¿Pueden venir mañana a la comisaría? Estaremos allí, dije. Titus se levantó lentamente, probando su equilibrio. Bahía Elite apareció en el marco de la puerta, rímel corrido. ¿A dónde vas? Demandó. A empacar una maleta. Si te vas con él, no regreses. Titus se detuvo en el primer escalón. Creo que es lo mejor. Lo seguí arriba, viéndolo sacar un bolso de viaje del closet, doblando metódicamente la ropa, su computadora, artículos de tocador, la cámara Canon del rincón. La sostuvo un momento, luego la envolvió cuidadosamente en un suéter. Bahía Elite apareció en la puerta. Su voz había cambiado de enojada a desesperada. Titus, por favor, podemos arreglar esto. Papá no quiso, quería decir, y tú te reíste. Solo estaba intentando, te reíste, Bahía Elite. Cerró la cremallera del bolso. Bajamos juntos por la sala de estar, pasando por las fotos familiares que no me incluían, hasta el camino de entrada donde las luces rojas y azules aún iluminaban la calle. Ayudé a Titus a cargar su bolso en el auto. Bahía Elite permaneció en la puerta, con los brazos cruzados, observando. Detrás, el coche patrulla estaba en la acera, la silueta de Philemon visible en el asiento trasero. ¿A dónde vamos? Preguntó Titus mientras arrancaba el motor. A casa, dije. Tu hogar. Te quedarás conmigo hasta que decidamos los siguientes pasos. Asintió. Luego preguntó. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que eras fiscal? Conduje, observando la silueta de Philemon en el espejo retrovisor. Porque no quería que me conocieras por lo que hacía. Quería que me conocieras por quién soy. ¿Y quién eres? ¿Tu padre? Preguntó. Eso es todo lo que importa. Bahía Elite ya estaba en su teléfono, llamando a un abogado, probablemente a familiares, sin darse cuenta de que todo había cambiado esa noche. El viejo fiscal y yo anotamos la hora, poco después de las 9. El arresto fue solo el primer movimiento. El trabajo real comenzaría mañana. Condujimos en silencio los primeros 10 minutos. Titus miraba por la ventana, procesando. Lo dejé pensar. Papá, anoche el detective Reed te llamó por tu nombre. El capitán Morrison prácticamente te saludó. ¿Quién eres? Sabía que esta conversación llegaría. Me había preparado desde el momento en que hice esa llamada. Aún así, las palabras se sentían extrañas después de tantos años de silencio. Fui fiscal federal, oficina del fiscal de Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington. 35 años. Su cabeza giró lentamente. ¿Procesaste casos federales? Crimen organizado, corrupción pública, fraudes importantes. La red de drogas de Bellingham en 2017, ese fue mi caso. 17 acusados, todos condenados. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó. Porque cuando me retiré quería ser tu padre, no Winfield Curtis, quien enviaba gente a prisión. Quería que me conocieras como papá, no como fiscal. Pero todos estos años, Bahía Elite y Philemon te trataron como si no fueras nadie, como si hubieras fracasado. Permaneció en silencio hasta que llegamos a la comisaría. La comisaría norte estaba en College, un edificio moderno que siempre olía a café y papel. Había estado allí docenas de veces, aunque no en los últimos 5 años. El capitán Morrison nos recibió en el vestíbulo. Más canoso de lo que recordaba, pero su apretón de manos firme. Señor Curtis, me dijeron que estuvo involucrado. Quería asegurarme personalmente de que este caso reciba prioridad. Se lo agradezco, capitán. Aunque solo soy testigo, mi hijo es la víctima. Sí, señor. Pero cuando Winfield Curtis presencia un crimen, lo notamos. Su declaración tendrá un peso significativo. Después de que Morrison se fue, Titus se acercó. Señor, aunque esté retirado, el respeto no se retira, hijo. Se gana con décadas. Eso es lo que Philemon nunca entendió. La toma de declaraciones fue meticulosa.
Reed me guió por cada detalle mientras un técnico de vídeo copiaba las grabaciones de mi teléfono. Proporcioné la línea de tiempo, observaciones, contexto. 35 años de testimonio judicial enseñan precisión. Titus dio su declaración por separado. Cuando nos reunimos, Reed tenía el papeleo. Se aprobó una orden de no contacto. El señor Walters no puede acercarse a menos de 150 metros, ni contactarlos directa o indirectamente, ni comunicarse por redes sociales. La violación implica arresto inmediato. Gracias, dijo Titus en voz baja. La fecha del juicio preliminar se fijaría probablemente a finales de julio. Reed me miró. La fiscal asignada es Sarah Chen. Firme. Querrá reunirse con ambos para preparación. Asentí. Todo procedía exactamente como debía. Condujimos a casa. Le mostré a Titus la habitación de invitados. Su bolso se veía pequeño junto a la cama matrimonial. Papá, ¿cómo era ser fiscal? Como jugar ajedrez, excepto que las piezas son evidencia, testigos y tiempo. Piensas 10 movimientos adelante. Te preparas para cada contraataque. Y nunca subestimas al oponente. ¿Philemon te subestimó? Completamente. Ese fue su primer error. Golpearte fue el segundo. Esa noche sonó mi teléfono. Sadie, mi vecina de la calle. Winfield, acabo de escuchar la noticia. Estaba comentando con mi club de lectura sobre el arresto y Ellen te recordó de los periódicos. El fiscal federal. ¿Por qué nunca lo mencionaste? No parecía relevante, dije con calma. Bueno, ahora todos hablan de eso. El grupo de Facebook de Bayard está explotando. La gente dice que Philemon eligió la familia equivocada. Después de colgar, me giré hacia Titus. El vecindario sabe, lo que significa que Philemon pronto también. Nuestro elemento sorpresa se ha ido. ¿Importa? Acelera la línea de tiempo, pero está bien. Tengo otros movimientos en marcha. Llamé a Gerald Patterson, un viejo amigo especializado en derecho fiscal tras dejar la fiscalía. Habíamos trabajado un caso de corrupción juntos en 2015. Gerald, necesito análisis de una empresa, Walters Construction LLC, Seattle. Todo público. ¿Qué debo buscar? Vulnerabilidades, problemas fiscales, licencias, violaciones de contratistas, cualquier cosa que agencias estatales o federales consideren relevante. Hubo una pausa. Winfield, ya no estás construyendo un caso. Estás retirado. Esto es personal. Lastimaron a mi hijo. No estoy procesando, estoy protegiendo. Entendido. Dame 2 días. Baielit llamó esa noche. Titus respondió. Lo puso en altavoz. Titus, necesitamos hablar. Tu padre se ha vuelto loco. Está destruyendo todo. Está protegiéndome. Tú y tu padre me agredieron en mi propia casa. No fue tan grave. Papá solo perdió la paciencia. Pero ahora el divorcio, los cargos. Por favor dile a tu padre que pare. No ha hecho nada ilegal. Yo tampoco. Solo usamos el sistema. ¿El sistema? Preguntó Titus. Esto nos arruinará. Papá podría ir a la cárcel. Entonces no debería haberte golpeado. Y tú no deberías haberte reído. El silencio se prolongó. No, si lo hiciste, finalmente comprendí. Gerald regresó la llamada 48 horas después. Encontró lo que necesitábamos, deuda del IRS de $45.000, préstamos de equipo impagos, múltiples violaciones de seguridad y empleo, todo documentado. Una estructura inestable. ¿Puedes documentarlo? Ya lo hice. ¿Quieres que lo envíe? Ciudadanos preocupados deberían informar a las autoridades correspondientes de forma anónima. Esa noche, sentado en mi oficina con Titus observando, finalicé los informes para el IRS y LNI. Cada detalle documentado, cada violación anotada, anónimamente, pero accionable. ¿Funcionará? Preguntó Titus. En 3 o 4 semanas, Philemon recibirá cartas de agencias federales y estatales, auditorías, investigaciones, multas. Su negocio se verá enterrado en la burocracia, sin saber por qué. Sospechará, pero sospecha no es prueba.
Envié ambos informes. No mentí, no falsifiqué nada. Simplemente informé a las autoridades sobre violaciones que ya existían. Bayelit perdió su trabajo el 20 de junio. El teléfono de Titus vibró con la noticia. Un mensaje de ella que comenzaba con insultos y terminaba con culpas. «Piensa que la hicimos despedir», dijo Titus, mostrándome la pantalla. «¿Contactaste a su empleador?» «No». Entonces se despidió sola. El escándalo tiene consecuencias. Su teléfono sonó. Bayelit, ahora desesperada. Él contestó y la puso en altavoz. «Titus, por favor. Perdí mi trabajo. El negocio de tu padre se está derrumbando. Necesitamos ayuda». ¿Necesidad de ayuda? ¿Dónde estaba la ayuda cuando tu padre me golpeó? ¿Cuándo te reíste? Sé que cometí errores, pero esto es demasiado. Tu padre nos está destruyendo. Mi padre no hace nada ilegal. El IRS encontró problemas fiscales. LNI detectó violaciones de seguridad. La corte está procesando el asalto. Estas son consecuencias. ¿Consecuencias? Toda mi vida se está desmoronando. Sí, eso pasa cuando apoyas la violencia contra tu esposo. Las acciones tienen consecuencias. Ella colgó. Titus miró su teléfono por un largo momento. «Papá, ¿estamos yendo demasiado lejos?» Me senté con cuidado con mi café. «¿Qué crees tú? ¿Debí no hacer nada cuando él te golpeó?» «No, pero todo sucede al mismo tiempo. El IRS investiga el fraude fiscal que cometió. LNI hace cumplir las normas de seguridad que violó. Su empleador tomó decisiones propias. No fabriqué nada. Solo me aseguré de que las autoridades correspondientes supieran de violaciones existentes. Pero sabías que esto iba a pasar. Sí. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es hacer sufrir a alguien por satisfacción. La justicia es asegurar que las consecuencias correspondan a las acciones. Pileman construyó una casa de mentiras financieras, legales y éticas. Yo no la derribé, solo dejé de sostenerla. Él guardó silencio un largo rato. Ya no me siento culpable. ¿Está mal? No, hijo. Eso es crecimiento. La llamada de la oficina de Brennan llegó un viernes por la tarde a mediados de junio. Una asistente legal, profesional y distante. «Señor Curtis, la abogada Brennan quería que supiera que el señor Walters ha rechazado nuestra recomendación final de acuerdo. Insiste en ir a juicio». Le agradecí y colgué. Titus me miró con curiosidad. «Va a juicio. 15 de julio, juicio completo con jurado. Eso es bueno para nosotros. El vídeo es claro. Excelente para la fiscalía. Terrible para él. Brennan lo sabe. Por eso quiso que aceptara el acuerdo. Entonces, ¿por qué Pileman no aceptó?» Pensé en el hombre que había observado esa cena, la arrogancia, la necesidad de dominar, la incapacidad de admitir errores porque todavía cree que puede ganar. Todavía no entiende que no me está enfrentando a mí, sino a la evidencia, la ley y sus propias acciones. Titus guardó silencio un momento y luego preguntó: «Papá, ¿qué pasa cuando alguien como Pileman finalmente se da cuenta de que ha perdido? Se desespera, y las personas desesperadas cometen errores». Mi teléfono vibró. Mensaje del capitán Morrison. «La fiscal quiere reunirse contigo la próxima semana. Preparación de juicio, construcción de un caso sólido». Respondí: «Estaré allí». Afuera, la tarde veraniega caía sobre Seattle. En algún lugar de la ciudad, Pileman Walters probablemente estaba llamando furioso a su abogado, exigiendo estrategias que no existían. Bayelit calculaba cuánto podía sobrevivir con lo poco que le quedaba. Yo estaba sentado con mi hijo, viendo el atardecer, sabiendo que la justicia, lenta y metódica, estaba llegando. La audiencia sobre mociones fue un martes por la mañana a finales de junio, en el Tribunal Superior del Condado de King, tercer piso. La jueza Patricia Hammond presidía. Me senté en la galería mientras David Brennan, abogado de Filman, argumentaba que mi grabación violaba expectativas de privacidad. «Su señoría, la grabación se hizo sin el conocimiento de mi cliente en un hogar privado. Esto viola la expectativa razonable de privacidad».
La jueza Hammond revisó sus notas. Abogado, Washington es un estado de consentimiento de una sola parte bajo RCW 973.030. El señor Curtis participó en la conversación. Tenía pleno derecho legal a grabar. Moción denegada. Philman se inclinó hacia Brennan, susurrando con dureza. Pude escuchar fragmentos. ¿Qué significa que se haya denegado? Haz algo. Apela. La respuesta de Brennan fue paciente pero firme. Señor, la ley es clara. Discutimos esta posibilidad. No hay base para apelar. Debemos prepararnos para el juicio. Afuera del tribunal, llamé a Titus. El vídeo sigue siendo válido. El juicio sigue según lo programado. Eso es bueno, ¿verdad? Es esencial. Sin el vídeo, el caso dependería solo del testimonio. Con él, es indiscutible. Una semana después, el investigador privado de Pileman, contratado a un gran costo, entregó su informe final. Me enteré a través del capitán Morrison, quien lo supo por contactos del departamento. El investigador no encontró nada. 35 años de Fiscalía Federal, impecable. Sin violaciones éticas, sin irregularidades financieras, sin escándalos personales. El investigador renunció cuando Pileman no pudo pagar el retén adicional. Gastó $2,000 para descubrir lo que todos ya sabían. Morrison me dijo mientras tomábamos café. Estás limpio. Lo sé, pero las personas desesperadas buscan milagros. La campaña en redes sociales de Bahía Elite alcanzó su punto máximo a finales de junio. Vídeos llorando sobre su familia destruida. Publicaciones acusándome de hombre vengativo con conexiones. Acusaciones de usar el sistema para vengarse. Por unos días, las publicaciones ganaron tracción, compartidos, comentarios de simpatía de personas que no conocían la historia completa. Luego la comunidad respondió. Capturas del reporte policial aparecieron en los comentarios. Personas que habían contratado a la empresa de Pileman compartieron historias de conducta agresiva y trabajo deficiente. Alguien escribió. Tu padre golpeó a alguien y te reíste. Esto no es venganza, es asalto. En menos de una semana, Bahía Elite borró las publicaciones. Pero las capturas quedaron para siempre. La audiencia de divorcio fue el 8 de julio, una semana antes del juicio penal. Acompañé a Titus por apoyo moral, pero me quedé afuera del tribunal. Michael Harley, el abogado que ayudé a que Titus contratara, estaba confiado. Después, Titus me encontró en el pasillo. Su rostro mostraba el primer alivio genuino que había visto en meses. Ganamos todo. La casa se queda conmigo. Sin pensión, sin indemnización emocional. Harley es bueno en su trabajo. Papá, tenía documentación de todo. Estados de cuenta mostrando que pagué todas las facturas durante 2 años. Ese préstamo que me diste para el enganche, lo tenía notariado con tu declaración jurada. El abogado de Bahía Elite no tenía nada para contrarrestar. La evidencia importa, dije simplemente. Esa noche, Sadie llamó con los rumores del vecindario. Bahía Elite se había mudado a un apartamento barato en Renton. El negocio de Pileman había declarado oficialmente bancarrota bajo el capítulo 7. El IRS seguía con la auditoría. Las multas de LNI permanecían impagas, creciendo con intereses. La gente dice que planeaste todo, dijo Sadie. Documenté un crimen y lo reporté a las autoridades. Todo lo demás es consecuencia de las propias decisiones de Pileman. Aún así, es como ver dominós caer uno tras otro. El viernes antes del juicio, me reuní una última vez con la fiscal. Era joven, unos 35 años, con mirada aguda y mente metódica. Señor Curtis, he revisado su testimonio. Será poderoso. Es fiscal federal, testigo presencial, evidencia en vídeo. La defensa no tiene nada. No subestime a Brennan. Los abogados desesperados pueden ser creativos. Entendido, dije, pero honestamente, este es uno de los casos de asalto más claros que he manejado. Su preparación lo hizo así. Asentí. Preparación. Eso era lo que 35 años me habían enseñado. Los juicios penales no se ganan solo en la sala,
se ganan en la recopilación de evidencia, la credibilidad de los testigos, la documentación. Todo lo que había hecho desde aquella cena había sido preparación. De camino a casa, llamé a Titus. ¿Listo para el lunes? Nervioso, pero listo. Bien. Recuerda, la verdad es nuestra ventaja. Ellos tienen que girar, desviar, confundir. Nosotros solo contamos lo que pasó. Papá, ¿y si el jurado no nos cree? Observé el horizonte de Seattle mientras pasaban las luces de la ciudad al atardecer. Entonces, el sistema judicial falla, pero no creo que esto falle. He visto cientos de juicios. Este no es un caso dudoso. Es un caso claro con evidencia clara. Y después, cuando sea condenado, las consecuencias continúan: bancarrota, cargos federales por violaciones de inmigración, aislamiento social. No porque los persiga, sino porque son resultados naturales de sus acciones. A veces siento lástima por Violet. Se ve tan rota en la audiencia de divorcio. Entiendo, pero recuerda, ella eligió reírse cuando su padre te golpeó. Las consecuencias no son crueldad. Son responsabilidad. Esa noche revisé mis notas de testimonio por última vez. El lunes sería difícil. Testificar contra el padre de tu nuera, incluso cuando está justificado, se siente pesado, pero necesario. La justicia a menudo se siente pesada. Así sabes qué importa. La sala olía a madera vieja y sudor nervioso. Había testificado en docenas de tribunales durante 35 años, pero nunca como testigo en el caso de otro. El rol se sentía extraño, pasivo en lugar de estratégico, respondiendo en lugar de preguntar. El juez Robert Chen era metódico, entrado en sus 50, con reputación de imparcialidad y poca paciencia para la teatralidad. Buena elección para nuestro lado. Los alegatos iniciales marcaron el tono. La fiscalía fue clínica. Caso simple: el acusado agredió físicamente a la víctima en su propia casa. 2 testigos. Evidencia en vídeo. Lesiones físicas documentadas. La evidencia probará culpabilidad más allá de toda duda razonable. Se reprodujo el vídeo, incluso comprimido a 1 minuto, y fue devastador. El empujón, Titus cayendo, el crujido de la bofetada. Varios jurados se estremecieron. La apertura de Brennan fue lo esperado de un abogado con mala mano: error momentáneo de juicio, estrés familiar, sin intención de causar daño serio. Consideren el contexto de un padre preocupado por la familia de su hija. El jurado parecía poco impresionado. Testifiqué esa tarde. La fiscal me guió primero en credenciales. Es fiscal federal, 35 años, Distrito Oeste de Washington. Credibilidad antes de sustancia. Señor Curtis, ¿qué observó el 6 de abril? Observé al acusado tomar el hombro de mi hijo y empujarlo con fuerza. Mi hijo cayó al suelo. Luego, el acusado golpeó a mi hijo en la cara con la mano abierta. ¿Qué hizo usted? Comencé a grabar con mi teléfono. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte. Tenía derecho legal. Luego llamé a la policía de Seattle. ¿Por qué? Porque acababa de presenciar un asalto. Como exfiscal y ciudadano, reportar delitos es una responsabilidad. El contrainterrogatorio de Brennan intentó pintarme como parcial, usando conexiones, persiguiendo una venganza. Me mantuve calmado. Señor Curtis, pudo haber manejado esto en privado, de familia a familia. El asalto no es un asunto familiar. Es un crimen. ¿Sugiere que un testigo de un robo lo maneje en privado? Admitió que tiene relación con el detective Reed. Trabajamos juntos hace años. Tengo relaciones con muchos profesionales de la ley. Eso es resultado de 35 años de carrera persiguiendo criminales. Brennan se dio cuenta de que me hacía lucir mejor, no peor. Sin más preguntas. Titus testificó al día siguiente. Su voz fue firme pero emocional al describir la agresión, la humillación, la risa de su esposa. Ahí supe que todo había cambiado. En el contrainterrogatorio, Brennan preguntó por qué no se había defendido. Era más grande, agresivo, y me sorprendió que alguien no lo hiciera en su propia casa. Varios jurados tomaban notas. Pude leer sus expresiones: simpatía, comprensión, disgusto por lo que habían visto en vídeo.
El caso de la defensa fue breve. Pileman testificó en contra del consejo de Brennan. Lo observé intentar justificar, explicar, minimizar. Bajo contrainterrogatorio, se desmoronó. ¿Admite que golpeó al señor Curtis? Sí, pero no fue como lo están haciendo ver. Entonces golpeó a un hombre adulto para llamar su atención en su propia casa. Alguien tenía que enseñarle a ser hombre. Enseñar mediante la violencia. A veces eso es lo que se necesita. 2 jurados negaron con la cabeza. Una mujer en la primera fila parecía horrorizada. Los alegatos finales fueron al día siguiente. La fiscalía fue devastadora en su simplicidad. El vídeo muestra el asalto. 2 testigos creíbles lo confirman. El acusado admite, pero intenta justificarse. No hay justificación para agredir a un adulto en su hogar. El veredicto de culpabilidad es el único adecuado. El jurado deliberó 3 horas. Al regresar, la voz del portavoz fue firme. Encontramos al acusado culpable de asalto en 4º grado. Pileman palideció, luego enrojeció. Intentó levantarse, pero la mano del alguacil lo mantuvo sentado. Bayelit lloraba en la galería. Me senté al fondo, sin expresión. Titus exhaló por primera vez en días. La audiencia de sentencia llegó 5 días después. El juez Chen revisó el informe previo, la declaración de impacto de la víctima y la evidencia en vídeo. Señor Walters, esto no fue un lapsus momentáneo. Fue asalto deliberado a un adulto en su hogar. No mostró remordimiento en su testimonio. Intentó justificarlo. La sentencia es la siguiente: 90 días en la cárcel del condado de King, 2 años de libertad condicional supervisada, 52 semanas de consejería para manejo de ira, $5.000 de restitución a la víctima, $2.850 de costas judiciales. El alguacil lo remitió. Pileman se levantó mientras lo esposaban, rostro torcido por la ira. «Me destruiste», gritó, mirándome. Tenía una reputación empresarial. «Me quitaste todo». «Señor Walters, permanecerá en silencio», ordenó el juez Chen. Mientras lo llevaban, Pileman siseó en mi dirección. «Esto no ha terminado». Hablé en voz baja, casi para mí. «Sí, Pileman, sí ha terminado». La sala se vació lentamente. Titus y yo fuimos de los últimos en salir. En el pasillo, el capitán Morrison se acercó. «Señor Curtis, buen trabajo allí». «Gracias, capitán». Aunque no fue trabajo, solo testimonio. Aún así, manejó perfectamente el contrainterrogatorio de Brennan. Titus y yo caminamos hacia el estacionamiento. El sol veraniego se filtraba entre las nubes de Seattle. Realmente terminó, ¿verdad? El juicio. Sí, cumplirá su sentencia. La libertad condicional después, pero el caso penal terminó. Y lo demás, la bancarrota, el IRS, continúa. Consecuencias naturales de sus elecciones. Pero no necesitamos perseguir nada más. Asintió. No me siento feliz exactamente, pero aliviado. Es apropiado. La justicia no es para celebrar victorias. Es para restaurar el equilibrio. Esa noche, Titus preparó la cena. Pasta simple. Comimos en un silencio cómodo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Reconstruir. Nuevo trabajo. Tal vez una nueva relación algún día. Vida sin críticas constantes. Eres libre ahora. Y ellos enfrentan las consecuencias. Pero Titus, ese ya no es nuestro enfoque. Miramos hacia adelante, no hacia atrás. Sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en meses. Afuera, la tarde de verano caía sobre Greenwood. En algún lugar del condado de King, Pileman Walters aprendía que las acciones tienen consecuencias. Aquí, en esta modesta casa en la calle 85, aprendíamos que la justicia, aunque lenta, llega eventualmente. Pileman salió de la cárcel del condado de King el 10 de septiembre, con apariencia 10 años mayor. Barba gris cubría su mandíbula. Sus hombros se curvaban como signo de interrogación. Bayelit lo esperaba junto a su coche, un Honda de 10 años que había comprado tras vender el mejor. El viaje al apartamento estudio en White Center fue silencioso.
Ella había ayudado a amueblarlo con donaciones de Goodwill, una cama individual, mesa pequeña, 2 sillas, $950 al mes que ella ayudaba a pagar. Tratamos a las personas como herramientas y Winfield Curtis nos mostró que no éramos intocables. Philemon abrió la boca para discutir, pero algo se rompió. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Sollozos profundos, temblorosos. La primera vez que Violet lo veía llorar en toda su vida. ¿Qué hice? Su voz estaba apagada. ¿Cómo llegué a ser esto? Violet se sentó a su lado, con la mano en su hombro. Tenemos tiempo para resolverlo, pero, papá, no más excusas. No más culpar a otros. La clase de manejo de la ira se reunía en el sótano de una iglesia. 12 sillas metálicas plegables dispuestas en círculo. Café y vasos de poliestireno. Luces fluorescentes. Philemon era el mayor del grupo. El consejero era paciente pero firme. Cuéntenos qué los trajo aquí. Orden judicial. Fui condenado por asalto. Philemon empezó, con voz vacilante. ¿Qué sucedió? Asume tu responsabilidad. Las palabras le rasgaban la garganta como vidrio roto. Mi yerno se negó a trabajar para mi empresa. Me enojé. Lo empujé. Se cayó. Luego le di una bofetada. Un hombre más joven del círculo frunció el ceño. ¿Por qué lo golpeaste? Porque no me escuchaba. Era irrespetuoso, o eso pensé. Philemon se detuvo. La verdad era peor que la mentira. No, eso es una excusa. Lo golpeé porque estaba acostumbrado a controlar a la gente y él me dijo que no. No podía manejar que alguien no me obedeciera. Eso es lo primero honesto que has dicho, observó el consejero. Continúa. Turno de 8 horas, el almuerzo se lo pasó comiendo galletas en su auto porque no podía pagar la zona de comida. Sus pies le dolían. El chaleco rojo le parecía un uniforme de prisión. Una mujer que conocía de Bayard pasó por su línea, sus miradas se cruzaron y la mujer se movió rápido a otra caja. Violet terminó su turno y condujo a su apartamento en Retton. $1,100 al mes por 46 metros cuadrados. Esa mañana le había enviado a su padre $200, la mitad de su renta. Su cuenta mostraba $43 hasta el próximo pago. Preparó ramen en el microondas para la cena y comió sola mientras revisaba Facebook. Alguien la había etiquetado en un post antiguo sobre el asalto. Nuevos comentarios. Esa mujer, cuyo padre, se rió cuando golpeó a su esposo. El karma es real, susurró, cerrando la aplicación y quedándose en silencio. El 20 de septiembre, marcó el número de Winfield. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. Hola, señor Curtis. Soy Violet. Sé que no tengo derecho, pero, ¿podría hablar con usted en persona, por favor? Pausa larga. Contuvo la respiración. Por favor, necesito disculparme. Entenderé si se niega. Mañana, a las 2, en mi casa de la calle 85. Gracias. Muchísimas gracias. Estaré allí. Violet, esto no cambia nada legal ni socialmente. Solo es una conversación. Lo sé. No pido nada más, solo ser escuchada. Llegó al 155, se sentó en el auto 3 minutos para reunir valor, caminó a la puerta con su ropa de tarjet, la única limpia que tenía, y tocó el timbre. Winfield abrió, sin sonreír, pero se hizo a un lado. Adelante. La sala estaba tal como la recordaba. Se sentó al borde del sofá, manos entrelazadas, largo silencio. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Empieza con la verdad, respondí. Las palabras salieron atropelladas. Fui cruel con Titus durante meses, tal vez años. Critiqué todo, su ingreso, su carrera, su confianza. Dejé que mi padre controlara nuestro matrimonio. Y cuando papá lo golpeó, me reí. Me reí de que mi esposo fuera agredido. Winfield escuchaba, rostro neutral. Me dije que apoyaba a mi padre. Lealtad familiar. Pero no era lealtad, era cobardía. Fui demasiado débil para enfrentarme a papá. Así que me uní a él para derribar a Titus. Lloraba ahora. Lo siento mucho.
Siento un dolor profundo. Perdí todo, mi matrimonio, mi trabajo, mi hogar, mis amigos. Y merezco perderlo. Lastimé a alguien a quien prometí amar. Habilité la violencia. Fui cómplice. Fuiste más que cómplice, dije en voz baja. Lo fomentaste. Creaste un ambiente en el que tu padre se sintió con derecho a agredir a alguien. Asintió, llorando más fuerte. Lo sé. No espero perdón. Solo necesitaba que escuchara que finalmente entiendo lo que hice. ¿Y tu padre? ¿Lo entiende? Está comenzando a hacerlo. La cárcel lo cambió. La terapia de manejo de ira lo está cambiando. Está escribiendo una disculpa a Titus a través de su abogado. Es genuina, o al menos eso creo. ¿Qué quieres de mí, Bayelit? Nada. No quiero nada. Solo necesitaba decir estas palabras y reconocer lo que hice. Eso es todo. Winfield la estudió largo rato. Nunca quise destruirte. Quería justicia. Mi hijo sufría, estaba siendo controlado, disminuido, agredido. No podía quedarme de brazos cruzados. Lo entiendo. Lo protegiste. Como un padre debería. Las consecuencias que estás experimentando, perder el trabajo, el divorcio, la pobreza, el aislamiento, no son obra mía. Son resultados naturales de tus decisiones. Lo sé. No te culpo. No fuiste tú quien me hizo perder a mis amigos. Mi comportamiento hizo eso. Aprecio que lo digas y aprecio esta disculpa. Se necesita valor para admitir la culpa. ¿Titus sabe que estoy aquí? Sí. Le dije que querías hablar conmigo. ¿Qué dijo? Que si realmente te disculpas, le alegra que asumas responsabilidad. Pero no está listo para verte. Asintió, lágrimas nuevas cayendo. Lo entiendo. Es justo. Winfield se inclinó ligeramente. Bayelit, te diré algo. Las puertas del cambio siempre están abiertas. No necesariamente para la reconciliación, eso es elección de Titus, sino para tu propio crecimiento. Si realmente cambias, aprendes a respetar a los demás, construyes una mejor vida, eso es posible. Pero es tu trabajo, no mío para perdonar. Gracias por decir siquiera eso. Todos merecen la oportunidad de cambiar, pero el cambio se demuestra con acciones a lo largo del tiempo, no con palabras en un momento. Después de que se fue, me senté en la sala largo rato. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, polvo flotando en ella. Había pedido disculpas genuinamente, pensé, sin excusas ni justificaciones. Pero el reconocimiento no borraba las acciones. La disculpa no restauraba lo que había destruido. Era un punto de partida, y solo ella podía recorrer el camino hacia adelante. Esa noche, Titus llamó. ¿Cómo fue? Se disculpó, asumió responsabilidad, dijo que entendía que las consecuencias eran merecidas. ¿Le crees? Consideré. Creo que está empezando a entender. Si eso conduce a un cambio genuino, el tiempo lo dirá, pero ya no es nuestra responsabilidad. ¿La perdonaste? Reconocí su disculpa. Pero perdonar es complejo. Ella no me hizo daño directamente. Te hizo daño a ti. Si alguien debe perdonar, eres tú. Y no estás obligado. No estoy listo. Eso es válido. Tal vez nunca lo estés. Tal vez algún día tengas disposición de mantener una relación civil si demuestra cambio sostenido, pero eso está muy lejos, si llega a suceder. Gracias, papá, por todo. Siempre, hijo. Días después, recibí un correo del abogado de Pileamon con una carta formal de disculpa. La abrí. Estimado señor Titus Curtis, escribo a través de mi abogado, como requiere la libertad condicional, pero estas palabras son mías. Lo agredí. Lo golpeé en su propia casa porque se negó a someterse a mis demandas. No hay justificación. No fue disciplina ni corrección familiar. Fue abuso. Pasé 50 días en la cárcel reflexionando sobre el tipo de hombre que me había convertido. Alguien que exigía respeto sin ganarlo, que controlaba por miedo en lugar de liderar con ejemplo. No pido perdón. No espero reconciliación. Solo quiero que sepa que estuve equivocado, completamente, inexcusablemente equivocado.
Espero que construya una buena vida. Usted merece más de lo que yo le mostré. Philemon Walters. Se la pasé a Titus sin comentario. Él decidiría qué significaba, si es que significaba algo. Al caer la tarde en Seattle, Violet probablemente cenaba sola en un apartamento barato. Philemon asistía a su clase de manejo de ira, enfrentando sus errores. Y aquí, en esta modesta casa, mi hijo estaba seguro. La justicia se había servido, no a través de la venganza, sino de la verdad, la evidencia y la rendición de cuentas. Esa noche dormí mejor que en meses. Días después, Titus se sentó en mi mesa de cocina leyendo la carta por quinta vez. No sé si lo dice en serio, dijo finalmente. Creo que tiene miedo y está roto, y finalmente ve lo que hizo, pero no sé si es cambio genuino o solo desesperación. Ambas pueden ser ciertas. La desesperación puede provocar autoexamen genuino. Si mantiene esa conciencia en los años venideros, es incierto, pero no es nuestra responsabilidad supervisarlo. ¿Debo perdonarlo? Absolutamente no. El perdón es un regalo, no una obligación. Puedes reconocer su disculpa sin perdonar. Fuiste la víctima. No le debes nada. Una parte de mí quiere ser la persona más grande. Ser la persona más grande no significa aceptar abuso o perdonar lo imperdonable. Significa mantener tu dignidad y límites mientras enfrentan sus consecuencias. Ya lo has hecho. Dobla cuidadosamente la carta. ¿Entonces no hago nada? Vives bien. Construyes una buena vida. Aprendes de esto. Eso no es nada. Eso es todo. Sadie nos visitó la semana siguiente con té y chismes del vecindario. Todos hablan de ti, dijo sonriendo. Me lo imagino. De buena manera. Dicen que defendiste a tu hijo, lo protegiste de un abusador. Solo denuncié un crimen y testifiqué la verdad. No seas modesto. Philemon pensaba que eras débil porque eras callado y retirado. Aprendió lo contrario. Sonreí levemente. Subestimarme fue una ventaja. La gente ahora me respeta. Esa tarde participé en una subasta en línea. Salió a la venta el dólar de plata de 1804. Raro, hermoso, caro. Pujé cuidadosamente. Cuando el martillo cayó en $85.000, sentí satisfacción silenciosa, no solo por poseer la moneda, sino por retomar un hobby que me daba vida. Esa noche, Titus volvió emocionado de su nuevo trabajo. Robert.com lo había contratado como diseñador senior por $95.000 al año, casi el doble de sus ingresos freelance. Aprecian mi trabajo, dijo. Respetan mis ideas. Es tan diferente de ser criticado constantemente. Sí, dije. Había olvidado lo que se sentía ser valorado. Cenamos juntos, pasta sencilla, ensalada, conversación sobre su día, la paz doméstica que había defendido. Más tarde, en el patio trasero, Titus preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de llamar a la policía esa noche? De todo lo que siguió. No, respondí. Lamento que fuera necesario. Lamento que tu matrimonio terminara. Lamento que te lastimaran, pero mis acciones, ningún arrepentimiento. Violet y Philemon lo perdieron todo. Lo que construyeron con mentiras y abuso. Yo no lo tomé. Las consecuencias lo hicieron. Me alegra saber quién eres ahora. ¿De verdad? Sonrió. Sí, yo también me alegro. Aunque siempre fui la misma persona, solo que con historia diferente a la que conocías. ¿Por qué lo ocultaste? Quería que me amaras como tu padre, no como Winfield Curtis, el fiscal. Los títulos se desvanecen. Las relaciones permanecen. Podrías haber corregido a Philemon cuando te llamó un viejo pobre. ¿Para qué? ¿Probar que tenía dinero? ¿Eso habría ganado su respeto? No. Solo lo habría hecho sentir celoso y enojado. Mejor dejar que subestimara hasta que importara. Nos sentamos en silencio, viendo el atardecer sobre el Puget Sound. ¿Y ahora qué? Preguntó Titus. Construyes una buena vida. Trabajo estable, nuevas oportunidades, libertad para ser tú mismo. Retomo mis hobbies y rutinas tranquilas. Cenamos juntos, hablamos de tu día, vida normal.
Y ellos enfrentan las consecuencias, y si cambian, bien, si no, también. Esa es su vida, no la nuestra. Es anticlimático, de algún modo. Los finales buenos suelen ser así, sin confrontaciones dramáticas, sin gran final, solo resolución, justicia servida, herida sanando, la vida continuando. Me gusta, dijo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sadie. Oí que Bayelit se mudó a Everett. Nuevo trabajo, nuevo comienzo, lejos de los chismes de Bayard. Se lo mostré a Titus. Él leyó y asintió. Espero que lo arregle. Yo también. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Nunca quise destruirla. Quería protegerte. No son lo mismo. Las semanas se volvieron rutina. El trabajo de Titus se convirtió en carrera. Mi colección de monedas creció. El capitán Morrison y yo tomábamos café cada mes, intercambiando historias de fiscalía. Sadie visitaba regularmente con novedades del vecindario. La casa modesta en la calle 85 permanecía igual. Muebles iguales, rutinas iguales, dignidad tranquila. Pero ahora la gente sabía que había profundidad bajo la superficie. Alguien me preguntó una vez la diferencia entre justicia y venganza. La venganza es infligir dolor por satisfacción. La justicia es consecuencias adecuadas por las acciones. No destruí el negocio de Pileamon. Sus propias violaciones lo hicieron. No aislé socialmente a Bayelit. Su participación en el asalto lo hizo. Solo aseguré que la verdad se conociera. Protegí a mi hijo. Usé conocimiento y experiencia éticamente. Dejé que el sistema funcionara como debía. No pedí más que responsabilidad adecuada. A finales de septiembre, Titus y yo nos sentamos en el patio trasero. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Titus. Todo el tiempo, Pileamon pensó que no tenías nada. Ningún poder, recursos, ni conexiones. Medía el valor por la ostentación. Yo lo medía por seguridad y paz. Y nunca te vio venir. Ese era el punto. La gente se rebela cuando cree que eres inofensivo. Me mostró exactamente quién era. Luego yo le mostré exactamente quién era yo. Vimos la luz desaparecer sobre la ciudad. En algún lugar, Pileamon asistía a su clase de manejo de ira. Bayelit comenzaba de nuevo en una nueva ciudad, ambos en caminos largos hacia donde terminarían. Y aquí, en esta casa tranquila, teníamos exactamente lo que había luchado por conseguir: paz, seguridad, dignidad y compañía mutua. Para un hombre que pasó 35 años persiguiendo criminales, ese último caso, defender a mi propio hijo, fue quizá el más importante. Y el veredicto estaba claro: justicia, no venganza; consecuencias, no crueldad; dignidad, no dominación. En una tranquila noche de Seattle, con mi hijo a mi lado y el atardecer pintando el cielo, finalmente sentí lo que había trabajado todos esos meses: paz. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.